Entonces, el que sigue. Bueno, la que sigue. Ahora sí, viene el proceso de ilustración, ¿no? Dejando atrás la cultura renacentista. De hecho, si te diste cuenta, esta parte de la cultura renacentista es como muy artística, es muy acerca de los hechos naturales, ¿no? Lo que te decía de comprender la naturaleza o tratar de comprender la naturaleza, ¿no? En el hombre de Vitruvio, el arte, las pinturas, ¿no? Esta pintura está muy padre, ¿no? Lo que Miguel Ángel trataba de representar la conexión divina del hombre con una conexión divina de Dios, ¿no? Está muy padre, ¿no? Entonces, todo era más achacado hacia la parte natural, por eso les dije, es una parte si queremos verla como romanticona, a diferencia de la ilustración. La ilustración ya forma parte, de hecho, si recuerdas, dijimos que el Renacimiento era la parte de transición que tenía la Edad Media con la Edad Moderna. ¿Y qué es esta? ¿Recuerdas que habíamos dicho, y me voy a regresar un poquito, a esta parte de la pirámide? ¿Recuerdas que habíamos dicho que principalmente todo este sistema feudal era muy servicial, ¿no? Muy fiel. Es decir, si el rey decía algo, pues era lo que se tenía que acatar. Sin embargo, viene este grupo que está acá, son conocidos como los burgueses. ¿Qué es un burgués o qué es un burgo? Vamos a tratar de entender qué cosas son, ¿no? Los burgueses o los burgos eran artesanos, ¿no? Tenían un oficio, principalmente los burgueses es porque tenían un oficio, llámese carpinteros o cualquier oficio, ¿no? Zapateros, güeyes que hacían ropa, ¿no? Etcétera, etcétera. Bien, los burgueses son artesanos, ¿bien? Que van a crear burgos. ¿Qué es un burgo? Yo sé que suena, no, pues sí, pues son burgueses, ¿no? Un burgo se refiere a la creación de una pequeña asociación, ejemplo, ¿no? Voy aquí a inventar nombres a lo güey. Este se llama Juanito, este se llama Pedro y este se llama Artemio, ¿no? Entonces, los tres son carpinteros, ¿no? Y aquí el colado, los cuatro son carpinteros, ¿no? Haz de cuenta que este cuate tiene, no sé, un método para crear sillas muy rápido. Ah, pues este güey es muy experto en crear mesas. Este cuate es experto en crear ropero, no sé, etcétera. Un burgo es, pues estos cuatro que tenían ahí sus talleres artesanales individualmente, se van a unir o se van a juntar para hacer estas comunidades llamadas burgos. Y entonces los artesanos o estos burgos empiezan a tener una gran importancia, neta, una gran importancia. Sí, pueden ser los comerciantes, exacto. Eh, que de alguna manera van a tener un gran papel importante o el papel que va a tener es en la economía, porque estos cuates son bien chambeadores, o sea, estos güeyes sí ya empiezan a tener dinero, empiezan a tener ya inclusive eh, un papel importante, pero porque lo trabajan, es decir, estos cuates trabajan, ¿no? De alguna manera todos los días para poder tener lo que tienen. Y bien, ¿qué es lo que va a pasar con estos burgueses? Los burgueses de primera instancia no son nobles, no tienen ese derecho divino, recordando la pirámide de acá. Los burgueses se encontrarían de primera instancia, ojo, porque ya los burgueses ascienden en esta pirámide. Los burgueses de primera instancia son acá, artesanos o comerciantes, como dice Abigail Luna, son acá, ¿no? Y que no tienen acceso a esto de los nobles, ¿no? Porque recuerda la nobleza, ¿quién no la da? El maldito derecho divino, ¿no? Y de hecho hasta el rey, ¿no? No lo da el derecho divino. Bien, por eso te lo puse aquí. Los burgueses van a decir, a ver, no manches, ¿qué pedo? Pues nosotros también tenemos varo, ¿no? Bueno, es un ejemplo, nosotros también tenemos varo, somos bien organizados, nos ordenamos chingón, podemos tener un papel más importante del que nos da, ¿no? De simples artesanos. Pero ¿por qué esta clase no puede accesar a la pirámide o al escalón que sigue por ese maldito derecho divino? Ellos no tienen el derecho divino. Entonces,
principalmente los procesos de ilustración que van a cuestionar. De hecho, de ahí viene la ilustración, así nace la ilustración. La ilustración nace por cuestionar este maldito derecho divino. Algo así como, bueno, ¿por qué ese güey si es noble, no hace nada y tiene títulos de nobleza y yo que la neta puedo hacerlo mejor, no tengo títulos de nobleza? Pues por ese derecho divino. Bien. Entonces, algo así. Y bueno, nada más para que le entiendan, la ilustración surge a partir de cuestionar el derecho divino. Así surge la ilustración, por cuestionar ese maldito derecho divino. Y ahora sí, las características de la ilustración, pues no es más que, ay, por aquí me faltan dos, aquí está. Este, Características de la ilustración, ¿no? Conocido como el siglo de las luces o conocido como el ilumismo. Y lo que quiere decir es, vamos a usar la razón. Ya vamos a empezar de alguna manera a pensar, ya no nada más ser fieles como el feudalismo, ya no esto de, pues sí, porque Dios lo dice, pues es rey, porque Dios lo dice, va a ser noble, no, algo así como, a ver, esos cabrones, ¿por qué tienen derecho y por qué nosotros no? Es decir, ese cuestionar, esa parte, lo vamos a llamar el uso de la razón. Principalmente los burgueses buscaban algo. Lo que buscaban los burgueses es, sí, neta, no es choro, la felicidad de los hombres, ¿no? A lo que llamaron ellos eh, los derechos naturales del hombre, ¿no? Los derechos naturales del hombre, y un derecho natural es ser feliz. Como, y ojo, también esto es algo interesante, hasta este punto estamos hablando solamente de los hombres. Hasta este punto de la historia universal, la mujer no tomaba un papel relevante o importante. La mujer va a tomar un papel relevante, híjole, bien tarde en la historia. Va a tomar un papel hasta finalizada la Primera Guerra Mundial, y lo vamos a explicar. Pero pues sí, no lo digo yo, son cosas de la historia, por ahí no me vayan a linchar, pero hablamos solamente de los derechos fundamentales del hombre, ¿no? Dentro de los derechos fundamentales del hombre está el derecho a ser feliz y cómo el hombre va a lograr esa felicidad, eh, a lo que ellos llamaron un contrato social. ¿Qué es el contrato social? Número uno, la división de poderes. Ya eso de que el rey gobierne porque él tiene el derecho divino, pues ya está como molestando. Tiene que haber una división de poderes según los pensamientos de ilustración. A esa división de poderes es lo que llamamos soberanía. Bien, la soberanía implica una división de poderes. Bien, derecho a la propiedad privada. ¿Recuerdas que te decía que en el feudalismo todas las propiedades eran de alguna manera del reino, del gobierno, del rey? Lo que están, lo que están exigiendo los, este, los burgueses es que si ellos tienen un taller artesanal, pues que ese taller sea de ellos tener ese derecho a la propiedad privada que no se tenía. La cultura, obviamente, tener acceso a la cultura y a la educación. Los únicos de alguna manera que tenían acceso a la educación eran los nobles o los hijos de los reyes. La población en general no tenía acceso a la educación, y es lo que empiezan a exigir los burgueses, ¿no? El acceso a la cultura. Acceso a medidas de servicios que vamos a llamar públicos. Ejemplo, la recolección de basura. Ustedes saben que Europa, en esta etapa de edad media, edad moderna, los europeos son bien cochinos o fueron bien cochinos. Ejemplo de ello, la peste negra en Italia, de hecho, este, bien, no tenían medidas de higiene, no tenían drenajes, la recolección de basura no había, la basura se tiraba en la calle, no, eran bien cochinos. De hecho, esa frase, cuando te dicen ten cuidado, ¿no? No te dicen ten cuidado, te dicen aguas, aguas, ¿no? ¿Has escuchado esa frase? Esa frase viene de los europeos, hacían del baño en unos baldes. Esos baldes podían estar inclusive en la mesa donde ellos comían, así de puercos eran, ¿no? Y lo único que hacían, pues hacían en esos cubos o en esos baldes sus necesidades, y abrían la ventana, y gritaban aguas,
y entonces ese balde iba directamente a la calle. De hecho, la invención de las sombrillas o de los, no son sombrillas, son paraguas, se refiere a eso, ¿no? De que pues las personas tenían que salir con esos famosos paraguas para evitar ser ensuciados por estas cosas tan desagradables, por los submarinos de chocolate. ¿Bien? Diana anda desayunando. No manches, pues no es mi culpa. Yo también estoy comiendo unos Nesquik y entonces, pues se me figuró. Ah, no es cierto. Muy bien. Entonces, pues sí, a eso se refiere, ¿no? Pues de alguna manera a las exigencias del movimiento de ilustración. Bien, todas estas ideas, de hecho, si ustedes, espero que me vayan siguiendo ahí con su guía, este, sí, se te antojaron los Nesquik, no manches. Si ustedes, me van siguiendo aquí con su guía, se van a dar cuenta, por ejemplo, todas estas ideas de ilustración fueron recabadas en un libro, y ese libro es lo que llamamos la enciclopedia. De hecho, aquí viene en su guía. La, la, Todas estas ideas de ilustración fueron recabadas en la enciclopedia. Este, Bien, algo interesante para tratar de entender por qué estas ideas de ilustración de alguna manera no tuvieron un auge mayor, ¿no? Porque, pues, digo, todas las ideas de ilustración, como ya lo vieron, pues están muy interesantes. Eh, el hecho de que las ideas de ilustración no llegaron como a todos es esto. Las ideas de ilustración estaban impresas en un libro. Los libros tenían un valor altísimo. Las primeras imprentas tenían un valor muy, muy alto. Bien. Entonces, ¿quiénes eran los únicos que tenían acceso a estas enciclopedias? Pues las clases altas, los propios nobles, los reyes o los burgueses que intervinieron en estas ideas. Algunos burgueses muy, muy, nada más nombres así al azar. John Locke, Adam Smith, ¿no? De estos ilustrados. Eh, bien. Eh, y pues bien, las ideas de ilustración entonces se van a quedar a manos o en las manos de los propios burgueses y nos va a cambiar la forma de pensar, sí. Ejemplo, un gobernador, un gobernante, un noble va a decir, no, pues sí, como que las ideas no están tan alocadas, ¿no? Como que, pues sí hay que la recolección de basura, sistema de drenaje, hay que darles un poco de cultura, eso de la propiedad privada, ceden, todas esas ideas ceden. De hecho, vienen, digo, si alguien está interesado en estudiar algún día economía, vienen todos estos procesos económicos de la mano de los pensadores ilustrados, Kesney, por ejemplo, también, o Kesney, este, debido a esto, ¿no? A que se empieza a dar o se empieza a estipular esto de la propiedad privada y el valor que tiene la tierra. Pero no van a ceder en un punto. En el punto donde de plano no van a ceder es en el poder. El poder no lo van a dejar. Entonces, vamos a sufrir una especie de transición de un poder feudal, ¿no? Completamente cerrado. Vamos a pasar a esto, que de hecho ya se los había puesto, que se conoce como despotismo ilustrado. ¿Qué es el despotismo ilustrado? De hecho, aquí vienen gobernantes como Luis XIV, Luis XV en Francia. De hecho, les voy a recomendar una película, y no es recomendación, los voy a obligar a verla porque ni están haciendo nada. La película se llama, si la encuentro por ahí en estas páginas de pelis.com o no sé, les paso el link con su coordinadora. Dura como 2 horas, pero está muy chida. Bueno, la neta no aburre, está muy interesante, no es de esas películas históricas que te dan hueva, ¿no? Está chida. Se llama La Reina Infiel. Pelis Plus dice aquí. Pues si ustedes igual, si ustedes la llegan a encontrar en una de estas plataformas, ahí igual me mandan el link o se los pasan a sus compadres, ¿va? Entonces la película se llama La Reina Infiel, es una película danesa de Dinamarca. Esta película, la neta, sí me interesa que la neta, si la puedes ver, sí dura como 2 horas y feria. La neta está, pero está muy chida y no estás haciendo nada. Este,
nos habla acerca de cómo es este periodo de transición, todo esto que te hablé, de cómo pasamos de una época feudal a esto que se llama despotismo ilustrado. No te voy a spoilear la película, pero más o menos la película habla acerca de los reinos en Dinamarca, del rey Cristian III. El rey Cristian III era conocido o es conocido por su poca capacidad intelectual. Era muy tonto, era poco listo. Y lo emparentan o lo casan, o sea, casarse, no de matarlo a la chinada, ¿no? Lo casan con una princesa francesa. La película se llama, repito, La Reina Infiel. Lo casan con una, sí, estoy seguro que sí es una princesa francesa, si mi memoria no me falla, ya saben. Y entonces, chéquense, la cuna de la ilustración, estas ideas de ilustración, de hecho se me pasó decirte, pero ya, ya lo recordé, la cuna de la ilustración es en Francia en el siglo XVIII. Los burgueses más importantes o que dan grandes aportes a la ilustración vienen de Francia. Sí, sí es una princesa. Entonces, imagínate, venimos de un reino o de una época feudal muy cerrada. Este señor llamado Cristian III, neta es un sistema cerradísimo, o sea, es feudal, el que tiene el control es él, y entonces le traen a una francesa que ella ya tiene este contexto de las ideas de ilustración. Ahí tú vas a ver en esa película todo este proceso de cómo son las ideas de ilustración, cómo entran las ideas de ilustración y cómo vamos a transformar esto llamado despotismo ilustrado. Cristian III fue de esos despotistas ilustrados por la inclusión de estas ideas de ilustración. Ahora sí, ¿qué es el despotismo ilustrado? ¿Recuerdas que dijimos que sí se van a otorgar algunas concesiones, pero qué concesiones? Solo las que ellos quieran o las que al rey le convenga para mantener al pueblo de alguna manera apaciguado? Que esto del despotismo ilustrado y la forma en la que los europeos o los monarcas europeos lo manejan es lo que les va a originar su caída, ¿no? Este despotismo ilustrado es algo así como, pues es lo que vivimos hoy en día, no es cierto, ¿no? Es así como, pues doy lo que yo quiero. Por ejemplo, ustedes van a ver en esta película, este, que el cuate empieza con la recolección de basura y con cosas así, pero porque a él no le gusta el mal olor, pero en cuestión, por ejemplo, le dicen, viene una especie de epidemia, algo así como el coronavirus, y entonces le dicen al rey, oye, pues no manches, cuida a los niños, no sé qué, no le interesa, de hecho él no invierte en eso. La que empieza a meter presión ahí es esta reina, ya vuelta reina francesa, y pues de alguna manera logran controlar esa epidemia, pero eso es el despotismo ilustrado, dar, de alguna manera dar, pero lo único que se da es lo que el monarca quiere, no se da realmente o no se cumplen o no se satisfacen las necesidades neta del pueblo, solo lo que él quiera, ¿no? Y repito, donde no se den, en el poder. Hay algunos reinos que sí van a empezar con esto de la división del poder, ejemplo Francia, pero al final la última palabra la van a tener los reyes. Espero que haya quedado claro toda esta parte de la ilustración.